Buenas tardes, chicos. Esta es eh, la presentación sobre el repaso de la etapa 3 de circuitos combinacionales de la materia de circuitos lógicos digitales. Empezando con el contenido de la etapa, tenemos tres temas: los mapas de Carnot, el teorema de Morgan y la simplificación de circuitos. Vamos a comenzar antes, primero con una introducción a lo que es el álgebra booleana y los circuitos combinacionales. Primero entendemos lo que es el concepto de álgebra booleana. El álgebra booleana es una rama de la álgebra que utiliza la lógica binaria, es decir, donde tenemos solo dos estados, verdadero, falso, encendido, apagado, 1 o 0, para representar y manipular expresiones lógicas. Se utiliza en electrónica digital para simplificar circuitos, que es para lo que nosotros la vamos a estar utilizando, y en programación para representar lógica. Fue desarrollada por el matemático inglés George Boole en 1847. Antes de continuar, tenemos que tener en cuenta que el álgebra booleana cumple con ciertas identidades que nosotros tenemos que conocer para poder ayudarnos o para poder simplificar circuitos de manera más eficiente. Estas identidades son las siguientes. Tenemos las identidades de dos compuertas básicas, AND y OR. Entre paréntesis de cada una coloqué los símbolos que también sirven para representar cada una de las compuertas lógicas. Para AND sabemos que podemos representarlo con el símbolo de I, pero también sabemos que AND representa multiplicación, por lo tanto podemos colocar el símbolo del asterisco o de la X para representar la multiplicación, y el último símbolo que se encuentra a continuación es la letra griega con la cual se representa la multiplicación, que es la pi mayúscula. Para OR podemos representarlo con el símbolo de gato o hashtag, y también sabemos que OR representa una sumatoria o una suma. Entonces podemos colocar la cruz de símbolo de suma o lo que viene siendo el último símbolo, que es la letra griega con la que se representa la sumatoria, que es sigma mayúscula. Cada una de las identidades que podemos ver ahí, tenemos que entenderlas para poder utilizarlas en la simplificación de circuitos. Para AND tenemos que A por A equivale A por 0 es igual a 0, cualquier número variable por 0 da a 0, como en las matemáticas básicas, y A por 1 es igual a A. A por A negada es igual a 0, porque al negarse, una de las dos tiene que ser 0, entonces volveríamos a la identidad de A por 0 es igual a 0. Para OR, tenemos que A más A es igual A más 0 es igual a A también, A más 1 es igual a 1 y A más A negada es igual a 1. Continuando con el álgebra booleana y los circuitos combinacionales, vamos a entender qué es un circuito combinacional, ya que es el contenido y el principal tema de la etapa 3. Un circuito combinacional se destaca por ser un circuito cuya salida depende únicamente de las entradas actuales. Entre sus características se encuentran que dependen, como dijimos anteriormente, solo de la combinación de sus entradas. No tiene memoria y utiliza compuertas lógicas. Entre algunos ejemplos que podemos mencionar están los sumadores, comparadores, codificadores, decodificadores, multiplexores, etc. También los circuitos combinacionales se pueden representar con un diagrama de bloques, el cual consiste en las entradas, el sistema combinacional y las salidas. Teniendo ya conocimiento sobre lo que es el álgebra booleana y lo que son los circuitos combinacionales, vamos a ver los mapas de Carnot, también llamados K-maps. Estos mapas de Carnot son un método gráfico para la representación y minimización de funciones booleanas. Se utiliza en sistemas de 2 a 6 variables, es decir, para circuitos relativamente pequeños,
y su operación se basa en la combinación de minitérminos, es decir, cuando las salidas en una tabla de verdad son verdaderas o son 1. También llamados SOP, Sum of Products, en español, suma de productos. En sí, los mapas de Carnot nos ayudan a reestructurar una tabla de verdad para poder así encontrar la solución simplificada. A continuación vamos a mencionar los pasos para simplificar una función mediante mapas de Carnot. El primer paso es analizar el problema y realizar la tabla de verdad considerando tanto a las variables de entrada como las funciones de salida. Vamos a utilizar la fórmula que hemos visto anteriormente para calcular la cantidad de combinaciones 2 a la n. 2 por los dos estados que podemos tener, verdadero o falso, y n representa la cantidad de variables de entrada. El resultado representa la cantidad de combinaciones posibles en nuestro sistema, pero también la cantidad de elementos unos que podremos agrupar al resolver los mapas de Carnot. Por ejemplo, si tenemos un sistema con 3 variables a, b y c, sustituyendo en la función 2 a la n, tendríamos 2 al cubo, dando como resultado 8 combinaciones. Ahora, dibujamos la cuadrícula dividiendo con una línea inclinada en la esquina superior izquierda las variables y las coordenadas del mapa. Colocamos las variables primero en la línea horizontal y después en la vertical. Comenzamos en el primer recuadro con la combinación 0 y después vamos a ir poniendo las demás combinaciones respetando la regla de que de un cuadro a otro solo debe de cambiar una variable y mantenerse el resto. Por ejemplo aquí, ¿por qué después del 0, 1 no colocamos el 1, 0 y al final el 1, 1? Si así es como va el orden de las combinaciones. Porque si hiciéramos eso, no mantendríamos esta regla, que de un cuadro a otro solo una de las variables debe de cambiar. Aquí podemos observar que la b se mantiene siendo b verdadera o b igual a 1 y la a es la única que cambia, donde en una combinación está negada y en la otra no. Continuamos con las combinaciones de c, empezando por 0 y en el otro caso donde c es igual a 1. Ahora, con todas las combinaciones presentadas en el mapa, tenemos que regresar a la tabla de verdad y verificar en cuáles de esas combinaciones la salida es igual a 1, es decir, vamos a obtener los minitérminos. Colocamos 1 en las combinaciones donde la salida en la tabla de verdad, suponiendo que en este ejemplo ya verificamos con una tabla de verdad, y supongamos que ya sabemos de qué combinaciones de la tabla de verdad la salida es igual a 1, y con ceros vamos a rellenar los espacios vacíos del mapa de Carnot. El siguiente paso es agrupar los unos. La cantidad de elementos por cada grupo va a depender de la fórmula que vimos al inicio, la cual nos indica que podemos hacer grupos desde 2 a la 0 hasta 2 a la n. Es decir, podemos hacer grupos de 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado y 2 al cubo. Grupos de unos donde esté un 1 solo, 2 unos, 4 unos y hasta 8 unos. Para agrupar los unos solo podemos hacerlo hacia los lados, de arriba a abajo y en los extremos, para cumplir con la regla de que de un cuadro a otro solo debe de cambiar una sola variable. No podemos agrupar de manera diagonal. Lo que también podemos hacer es reutilizar unos, es decir, que podemos tener unos en varios grupos. Para realizar la agrupación de extremos, imaginemos que tenemos el mapa en una hoja de papel y unimos los extremos para cerrarlo como si fuera un cilindro. Por eso es posible hacer grupos en los extremos. También aplica para los extremos de arriba abajo. Sabiendo lo anterior, tenemos que revisar qué grupos podemos hacer de 1, 2, 4 y 8 elementos. Es importante buscar grupos con la mayor cantidad de elementos posibles para que la simplificación sea verdaderamente efectiva. Vamos a colocar de nuevo los unos, rellenamos con ceros y empezamos a agrupar.
Si observamos los patrones, podemos agrupar los unos extremos en un solo grupo de 4 unos. Y reutilizando uno de esos unos, podemos juntarlo con el uno sobrante, ya que ningún uno se puede quedar solo. Todos los unos tienen que estar dentro de algún grupo. Y siempre el grupo tiene que ser de la mayor cantidad de elementos posibles, respetando que la cantidad de elementos sea una potencia entera de 2. Por último, como respuesta, colocamos por cada grupo la ecuación que le corresponde, colocando las variables que se mantienen y eliminando las que cambien. En el caso del grupo amarillo, vemos que la variable A cambia y la variable C también, pero la B siempre es 0. Entonces la ecuación de salida del grupo amarillo va a ser B negada. Como son mini términos, vamos a separar cada término con el signo de suma. El siguiente grupo es el rosa y podemos observar que la variable A se mantiene siendo verdadera, B cambia porque en una es verdadera y en la otra está negada, y C también se mantiene siendo verdadera, por lo tanto la ecuación del grupo rosa va a ser A por C, ambas verdaderas. Y la ecuación final de salida va a ser B negada más A por C. Las características para agrupar en un mapa de Carnot es agrupar los unos adyacentes cuando son contiguos, de manera horizontal o vertical, pero no diagonalmente. La cantidad de elementos por grupo van desde 2 a la 0 hasta 2 a la n, es decir, es una cantidad potencia entera de 2. Tenemos que encontrar los grupos con la mayor cantidad de elementos respetando la característica anterior, y los unos pueden reutilizarse, es decir, que pueden estar en varios grupos. El siguiente tema es sobre el teorema de Morgan. El teorema de Morgan, para esto tenemos que conocer antes unos conceptos importantes, como el de la proposición, que en la lógica es cualquier enunciado lógico al que se le puede asignar un valor de verdad, 1, o de falsedad, 0. La conjunción es aquella proposición que es verdadera cuando dos variables, por ejemplo P y Q, son verdaderas y falsa en cualquier otro caso. Esto nos recuerda a cuál compuerta lógica, a la compuerta lógica AND. Y el símbolo es el que se muestra a continuación, se lee como I y se representa con el símbolo como de una casita, como el techo de una casita o como una flecha hacia arriba. Después tenemos la disyunción, que es aquella proposición en la cual es verdadera cuando al menos una de las dos variables P o Q es verdadera y falsa en caso contrario, recordándonos a la compuerta lógica OR, y el símbolo es el contrario al de AND, una flechita apuntando hacia abajo. Ahora sí, teniendo en cuenta lo anterior, podemos ver lo que es el teorema de Morgan, que forma parte de la manipulación algebraica, y esta es una de las técnicas de minimización booleana. El teorema de Morgan es considerado como uno de los más importantes dentro de la electrónica digital y podemos definirla como la equivalencia de que existen dos proposiciones lógicamente equivalentes. ¿A qué nos referimos? Que podemos de una misma proposición utilizar, de una misma función, podemos realizarla con dos proposiciones siendo siempre lógicamente equivalentes, es decir, que sean lo mismo. Para ello vamos a analizar las leyes de Morgan. El teorema de Morgan está constituido por dos leyes que la definen y le ayudan a simplificar expresiones lógicas con negaciones. El símbolo que ven entre paréntesis es otra manera de representar una negación. La primera ley de Morgan define que la negación de una conjunción, es decir, la negación de una AND, es igual a la disyunción de las negaciones. Es decir, la negación de un conjunto AND es igual a una suma OR de las negaciones, es decir, de cada variable negada. Como lo vemos en la ecuación, tenemos la flecha hacia arriba representa la compuerta AND o una conjunción. Vemos que está entre paréntesis y todo eso está negado. Podemos negar cada una de las variables, pero para ello tendríamos que cambiar la proposición de una conjunción, a una disyunción, es decir, cambiar de una AND a una OR. Y estas dos funciones son exactamente lo mismo. Por eso tiene una equivalencia lógica, siendo proposiciones diferentes.
Ahora, la segunda ley de Morgan nos dice en caso contrario, cuando tengamos una disyunción, una negación de una disyunción, es decir, una OR negada, podemos hacerlo igual a la conjunción de las negaciones, es decir, a una multiplicación de las negaciones. Vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos una función una función f que está en función de tres variables de entrada, a, b y c. Tenemos la siguiente función y vemos que tenemos dos términos que se dividen por una OR, una flecha hacia abajo, una disyunción, y todo eso está negado. Podemos separar la negación para cada uno de los términos, pero tendríamos que cambiar la OR por una AND. Esto aplicando la segunda ley de Morgan. Nos quedaría así y vemos que en el segundo término tenemos una negación sobre otra negación. Por lo tanto, se contrarrestan y se eliminan, quedándonos la función final de A negada por B por C. Vamos a ver un ejercicio aplicando el tema que vimos anteriormente de las leyes y el teorema de Morgan, que es el de mapas de Carnot. Vamos a ver el siguiente ejercicio. En un aeropuerto llegarán dos aviones, el 747 y el DC-9. Tenemos que diseñar un sistema combinacional que indique al operador de la torre de control del aeropuerto qué avión puede aterrizar cuando alguna de las pistas esté desocupada. Para ello tenemos que analizar varias características de este caso. La primera es que el aeropuerto tiene tres pistas de aterrizaje, A, B y C. Pueden aterrizar juntos, tanto el 747 como el DC-9. El 747 necesita dos pistas contiguas, mientras que el DC-9 solo necesita una. Un 747 va a tener mayor prioridad en el aterrizaje que un DC-9. Viendo la solución al ejercicio, el primer paso que tenemos que hacer es determinar la cantidad de entradas que tendremos en nuestro sistema realizando el diagrama de bloques, el cual quedaría de la siguiente manera. Vamos a colocar las entradas, que son las tres pistas de aterrizaje A, B y C. Tenemos el sistema combinacional, que es el que vamos a realizar, y las salidas tenemos dos. Darle permiso al 747 o darle permiso al DC-9 de aterrizar. El siguiente paso es realizar la tabla de verdad para probar todas las diferentes combinaciones posibles en el sistema. Para ello tenemos que utilizar la función de 2 a la n, donde n es la cantidad de variables de entrada. En este caso tenemos 3 pistas que van a ser nuestras variables de entrada, por lo tanto tenemos 8 combinaciones. Y esta sería la tabla de verdad, donde m representa el número de combinaciones desde 0 hasta 7. En la primera combinación tenemos que A, B y C están ocupadas porque los ceros van a indicarnos cuando las pistas no estén disponibles, por lo tanto ninguno de los dos aviones puede aterrizar. En la combinación 1, C es la única pista disponible. Como el único avión que puede aterrizar en una sola pista es el DC-9, pues le vamos a indicar que tiene permiso de aterrizar. En la segunda combinación también solo tenemos una sola pista, la B. Las demás están ocupadas, por lo tanto el DC-9 puede aterrizar. En la tercera combinación tenemos B y C están disponibles y A está ocupada. Como B y C son dos pistas contiguas, puede aterrizar el 747, pero también puede aterrizar el DC-9. Solo que tenemos que escoger uno de los dos, ya que solo uno de los dos puede aterrizar. Y como nos indicaron en el sistema que tenemos que darle prioridad al 747, vamos a decirle al 747 que aterrice. Y el DC-9 se va a quedar en 0. La combinación número 4 también solo tenemos una pista disponible, por lo tanto damos permiso al DC-9 o a la función 2 será verdadera. La combinación 5 tenemos dos pistas disponibles, la A y la C, pero no son contiguas, por lo tanto el 747 no puede aterrizar, solo el DC-9. En la combinación 6, al igual que en la 3, tenemos dos pistas contiguas disponibles y le damos prioridad al 747. La última combinación es cuando todas las pistas están disponibles y como nos dijeron que podemos darle permiso a los dos aviones cuando los dos puedan aterrizar,
En este caso, pues tenemos dos pistas contiguas para el 747 y una pista disponible más para el DS9. Ahora, vaciamos los datos de la tabla de verdad a un mapa de Carnot para reducir a lo más mínimo posible nuestro sistema y obtener sus ecuaciones. Vamos a hacer el mapa de Carnot del 747, colocando las combinaciones donde la salida F1, la función 1, es verdadera y rellenamos con ceros. Hacemos lo mismo con el mapa de Carnot y la tabla de verdad para la función de salida F2, dándole permiso al DS9 de aterrizar. Para ver qué cantidad de unos podemos agrupar, tenemos que utilizar la función 2 a la n, donde podemos hacer grupos desde 2 a la 0 hasta 2 al cubo. Es decir, podemos hacer grupos de un solo 1, de 2, de 4 y de 8 unos. El primer grupo que podemos apreciar en el primer mapa donde damos permiso al 747 de aterrizar son estos dos unos. Y también tenemos estos otros dos unos. La función de salida tenemos que utilizar los mini términos, por lo tanto cada grupo va a ser una multiplicación y para separar de un grupo a otro ponemos el símbolo de suma más. El primer grupo tenemos A por B, ya que C cambia, entonces como la C cambia, vamos a eliminarla de la ecuación. Y en el grupo B por C, la variable A es la que cambia. B y C se mantienen constantes con el valor verdadero. Para el mapa de Carnot del DS9, es decir, para la función 2, vemos que podemos agrupar los extremos y también vemos que hay un 1 solo. A ese no lo podemos agrupar con algún otro 1 porque si nos ponemos a observar, todos sus bordes están rodeados por ceros. Y pues es válido también hacer un solo grupo con un solo 1. Después podemos reciclar o reutilizar el 1 que utilizamos al inicio con el 1 que estaba acá y para que el otro 1 no se quede solo, también lo agrupamos con ese 1 reciclado o reutilizado. Siendo la función de salida la siguiente. Para el grupo amarillo vemos que la variable A cambia, la variable B sigue manteniendo su valor negado o 0 y C su valor verdadero. Entonces tendríamos en el grupo amarillo B negada por C. Separamos con un símbolo de más, en donde vamos a generar la ecuación para el grupo morado, donde está el 1 solo. Como está solo, no podemos eliminar variables, ya que no podemos utilizar factores en común que cambien, por lo tanto de ahí vamos a utilizar todas las variables que tenemos. Entonces vamos a dejarlas como están. Tenemos A que vale 0, es decir, A negada por por B por C negada. Más el siguiente grupo, donde tenemos en la esquina inferior derecha los dos unos, vemos que A se mantiene, B cambia, se elimina entonces y C también se mantiene. Entonces tendríamos A por C. El último grupo, el rosa, vamos a ver que A se mantiene, B se mantiene, pero C cambia. A está verdadera, A es verdadera y B es negada. Por lo tanto, la función 2 final sería B negada por C más A negada por B por C negada más A por C más A por B negada. Lo que nos queda hacer con las ecuaciones mínimas es simplemente implementarlas en un diagrama eléctrico de conexiones con base en las compuertas lógicas vistas en la etapa 2. Esto para cada función de salida, tanto para el permiso al avión 747, es decir, F1, y para el avión DS9, es decir, F2. Vamos a ver que es una suma de productos y tenemos que considerar cada una de las variables, así como también las compuertas NOT para las entradas negadas. Cada término es una multiplicación, por lo que vamos a utilizar compuertas AND y al final vamos a unirlas todas a una sola compuerta OR que nos va a dar la función de salida para cada uno
de los aviones. Ahora vamos a ver lo que ustedes van a tener que realizar es la dimensión 2, que es la simplificación de circuitos. Esa actividad se vence hoy. Solo necesito que me pongan su portada y la realización de este ejercicio. Puede ser a mano o puede ser de manera digital, pero necesito que sea legible y que lo hagan como lo vieron en esta presentación. Si tienen dudas, pueden volver a la parte del video donde donde tengan dudas y analizar los ejercicios que vimos. Las instrucciones para esta actividad es que, con base a los valores de salida mostrados en la siguiente tabla de verdad, para probar cada una de las combinaciones posibles para sus entradas A, B, C y D, implementando un circuito que satisfaga dichas condiciones. Como aquí tenemos 4 entradas, A, B, C y D, vamos a sustituirlos en la ecuación 2 a la n, teniendo 2 a la cuarta potencia, dando como resultado 16 posibles combinaciones, desde 0 hasta 15, donde m representa el número de combinaciones de 0 a 15 y f es nuestra salida, la función de salida del sistema. En este caso, vamos a tener que nuestro sistema va a tener una salida verdadera en las combinaciones de 0 a 4, de 8 y 9 y la combinación 12. Todas esas salidas van a ser los minitérminos que vamos a implementar en el mapa de Carnot. Lo que sigue es que ustedes tracen el mapa como se ve a continuación. Se ve un poco diferente a los mapas anteriores ya que estamos utilizando un sistema con 4 variables. Solo vamos a agregar 2 filas más a nuestro mapa y agregar la variable D. Ahora, el siguiente paso es colocar los unos de nuestro sistema en las combinaciones correspondientes y rellenar con ceros. De aquí lo que ustedes tienen que hacer es colocar, hacer las agrupaciones considerando las reglas que vimos, que regresando en el video pueden volverlas a repasar, pero en sí es agrupar la mayor cantidad de unos, respetando que solo podamos agrupar unos, la cantidad de unos acorde a una potencia entera de 2. En este caso puede ser uno solo, 2 unos, 4 unos, 8 unos o 16, que 16 pues no es el caso porque no toda la tabla de verdad son unos, pero tienen que respetar esa regla. Esa cantidad de unos son los únicos grupos que pueden realizar. Pueden reutilizar los unos, pueden agrupar los extremos respetando la regla del entero, de la potencia entera de 2. Pueden reutilizar los unos y pueden agrupar extremos. La siguiente explicación es acerca de la evidencia de aprendizaje, que es un análisis de caso sobre la función de los operadores lógicos. Van a analizar cada uno de los siguientes 3 circuitos desarrollando la tabla de verdad y encontrando la simplificación mediante mapas de Carnot. Si recuerdan, estos circuitos ya habían realizado ustedes las tablas de verdad, ya las tienen, solo es cuestión de que tracen esas tablas de verdad y las reestructuren en un mapa de Carnot, uno por cada salida. Es decir, al final de esta actividad tendrían 3 funciones de salida, una por cada circuito, y 3 mapas de Carnot, uno por cada salida. El primer circuito tiene 2 variables de entrada, W y X, dando como resultado 4 combinaciones posibles. El segundo también, teniendo A y B como variables de entrada, dando 4 combinaciones posibles. Y el tercero es 2 al cubo, ya que tenemos las variables de entrada W, X y Y, dando como resultado 8 combinaciones. Ahora se preguntarán por qué en el segundo circuito tenemos 2 variables de entrada y no 4. Porque solo A y B representan variables. 1 y 0 son constantes, por lo tanto no se agregan a la tabla de verdad
ya que no cambian sus valores. 1 siempre será 1 y 0 siempre será 0. ¿Pero por qué sí es importante considerarlos? Porque los tenemos que considerar al momento de evaluar la salida de alguno de los operadores lógicos. Por ejemplo, en la salida de la NOR que vemos en la pantalla, tenemos una OR negada, una NOR, donde tenemos A más 0 y todo eso está negado. Utilizando las identidades que vimos anteriormente, sabemos que A más 0 es igual a A, y como es una compuerta NOR, negamos la variable A, siendo la salida A negada de esa compuerta lógica. Lo mismo con el 1, vamos a utilizar las identidades para analizar la salida de la compuerta del circuito. Les recuerdo que cada una de las actividades son en equipo, por lo tanto se pueden apoyar entre ustedes y pueden regresar al video para poder repasar los temas que vimos durante la etapa 3. Muchas gracias por su atención y les deseo el mejor de los éxitos en sus exámenes, chicos. Hasta pronto. Bye.